todo después cuando hagan un poco la hoja de ruta de los distintos análisis y de los distintos estudios que van a llevar a cabo, este equipo lo tienen que un poco considerar bueno, en estas gestiones de lo que son los distintos mantenimientos que son preventivos. Un poco también apuntaba a alguna de las preguntas, ¿sí? ¿Qué tipo de ensayos se le practican a este tipo de equipos? Bueno, la idea era que en líneas generales sepan y conozcan que era una prueba hidráulica, ¿sí? Todo esto sale de esta resolución o de esta normativa que ustedes estuvieron viendo y que estuvieron investigando, y que es en definitiva a la que consultamos, bueno, los ingenieros, los licenciados, licenciadas en higiene y seguridad a la hora de gestionar estos equipos, ¿sí? El día de mañana, si tienen alguna duda puntual, esta es la legislación que tienen que consultar, digamos, obviamente siempre estar atentos a distintas modificaciones que se pueden hacer. Vieron que la legislación y la normativa en general se va actualizando, ¿sí? Se va modificando, pero esto es lo último que hay, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después, muchas provincias, digamos, toman a estas normativas, digamos, o lo que dice un poco la ley de higiene y seguridad, que es una ley nacional, ¿sí? Toman un poco a esta legislación como para considerar los distintos mantenimientos, los distintos ensayos que hay que hacer a los equipos. Después revisen los comentarios, la verdad, salvo alguno que por ahí tuvo que hacer alguna modificación o quizás pueda tener que hacer alguna modificación, están en línea general muy bien los trabajos, así que bueno, los felicito. Respecto a un poco como le decía, la idea de que hagan este trabajo era, en algún momento que habíamos hablado, era que en caso de que falte algún puntito, medio punto y demás ahí para lo que es la aprobación, promoción de la materia, esto es algo que empuja, digamos, ¿no? Que viene bien para eso. Así que por eso era la sugerencia y la recomendación que lo hagan, digamos, y que lo puedan completar. Para aquellos que subieron uno en nombre del grupo en general, yo eso lo anoté también digamos, en mi planilla, así que no es necesario, ni no era necesario que lo suban, digamos, el resto de los integrantes. Yo ya lo fui actualizando, digamos, ¿sí? Hubo algunos que lo hicieron de manera individual, otros que lo entregaron, algunos me lo entregaron por correo, ¿sí? También, y era lo mismo, yo había dicho que era distinto en ese caso, quien lo mandaba por correo, quien lo subía a la plataforma, no se preocupen si en la plataforma les aparece entrega retrasada, no sé, 200 días, eso no pasa nada, yo tomé lo que me mandaron por mail, y también ya lo marqué como entregado, digamos, en mi planilla, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, dado, digamos, a un poco el tema... Profe, Sí, Lorena. disculpe, a mí lo que me pasó fue que yo lo entregué el domingo y me salió como que lo había entregado retrasado. Está bien, no hay problema. A veces porque por el sistema, no sé, yo en su momento cuando lo configuré, por ahí lo puse a partir de pero ¿Se cortó? Me parece que se le tildó. Ah, bueno. les decía, no te preocupes porque por ahí es un desfasaje de cuando yo configuré la plataforma, por ahí vos lo entregaste el domingo y había tiempo hasta las 23:59 y no te preocupes, digamos, porque más si yo ya te hice la devolución, digamos, después revisalo, de que está como entregado o la entrega está ok, no hay problema. Les digo que no, lo mismo para quienes lo hicieron o lo entregaron por mail, ¿sí? No sé si ahí se escuchaba medio cortado. Sí, sí, se escuchó, profe. Así que está Igual bien. ya está, ya sí, la devolución está Ok, todo. Pero bien, bueno, sí, sí, tranqui. No, en eso a veces el sistema es un poco particular. Yo lo tendría que haber configurado hasta las 23:50. No tiene importancia, despreocúpense por eso. Eh, Bien, eso por un lado. Lo otro que les quería comentar, digamos, eh,
vieron que nosotros habíamos propuesto la fecha de examen para el martes que viene, ¿sí? Un poco habíamos hablado de eso. Eh, Producto que no pudimos tener la última clase y demás, mi idea, y lo dejo a consideración, era que lo pospongamos para la otra semana, un poco para, si quieren tomar la última clase, hoy nosotros vamos a ver la unidad número 4, digamos, ¿sí? Eh, y que sea de hoy en 15 días, en vez de el martes que viene, digamos. A mí me Excelente. parece que es mejor, ¿sí? Sí, sí, sí. Un poco bien. Exacto, más que nada por eso, si bien también la verdad que era otra cosa, la última vez que nos vimos en la facultad, la clase me pareció bárbara, y vino bien, creo que la mayoría la pudo aprovechar, ¿sí? Quienes pudieron ir y que me pudieron estar presentes, a mí por lo menos yo me llevé esa sensación, que las caras fueron otras cuando se iban. Entonces me dio más tranquilidad a mí también, porque como siempre le digo, de nada sirve dejar un tema, que ustedes queden ahí medio boyando el tema, que no les vaya como les gustaría que le vaya en el examen, ¿sí? Entonces, quizás, digo, hoy terminamos de ver un poco lo que es la unidad número 4, el martes que viene hacemos un repaso general de los temas, ¿sí? Y el otro martes, que va a ser, creo que es el 16, sí, martes 16, ese día ahí ya tenemos el examen en la facultad, o sea, sería de hoy en 15 días o en 2 semanas, ¿sí? Em, Así que si les parece, ya quedamos. Martes que viene, hacemos el cierre, repasamos los temas, un poco pulimos algunas dudas que hayan quedado de los temas en general, hacemos un repaso de todas las unidades, y al otro, que cae 16, 18:30, hacemos el examen allá en la facultad. ¿Sí? Perfecto. Sí. Quedó para el 15, sí, 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 porque ayer fue feriado y demás, lo hacemos el 15. El lunes que viene vamos a repasar los temas, ¿sí? De las primeras unidades que vimos, y va a ser más bien teórico, ¿sí? También. Así que el otro, salud Florencia, no te nos ahogues. El lunes 15 haremos el examen también teórico, digamos. Pero me parece está bueno tener de repaso la semana que viene como para no llegar tan ajustados, ¿sí? A los temas. Bien, después actualizamos ahí un poco en la hoja de Bien. ruta, ¿sí? En Profe, sí. el 9 tenemos que ir a la facu o lo vamos a hacer acá No, virtual. no, si les parece lo hacemos por acá, digamos. Yo no tengo problema, pero si les parece lo hacemos por acá. Perfecto. Así veo, más que nada, para que para que puedan estar todos, digamos, ¿sí? Porque empezamos, digamos, digo, con estas cuestiones de estos temas de veces de los resfríos, salud y demás, y que a veces, bueno, se complica un poco, y como es la última clase, me parece que todos van a poder llegar y van a poder esto. Y terminamos todos contagiados. Mejor lo hacemos Claro, por acá. vamos a terminar todo contagiado y es peor, digamos, sí, porque vieron que, bueno, las aulas son un poco cerradas. Así que bueno, hacemos así, entonces, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la unidad número 4. La unidad número 4 trata de aceros, ¿sí? Lo que es, digamos, documentación y material de estudio es el mismo que hemos compartido el primer día. Yo siempre la sugerencia es que tomen lo que vimos a ver, para esta primera parte son 4 unidades, ¿sí? Con los ejercicios prácticos que estuvimos viendo. La parte teórica son lo que figuran en las filminas y las presentaciones que estuvimos viendo, ¿sí? Y la parte práctica va a ser un ejercicio, ¿sí? De los que un poco estuvimos trabajando en clase y demás. Esa es la idea, ¿sí? Seguramente sean 4 preguntas teóricas y un ejercicio práctico, como lo que estuvimos viendo. La teoría va a salir de estas presentaciones y estas filminas que estuvimos compartiendo. De ahí, digamos, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar a ver, vamos a empezar y tratar de terminar lo que es la unidad número 4, sí, que habla de aceros en general. Es un tema importante porque un poco como vimos, ¿se acuerdan en aquella primera clase que quedó bastante lejos en el tiempo? Un poco de los materiales como
mayor cantidad y volumen tenemos en el mercado en general, ¿sí? Particularmente, ¿por qué? Bueno, en algún punto por la abundancia que existe de los distintos compuestos que hacen a estos materiales, ¿sí? Y por otro lado, tienen cierta facilidad en lo que es la conformación, más allá de que haya un proceso productivo detrás, el proceso es bastante sencillo, ¿no? Fíjense, en algún punto lo que son los materiales ferrosos, o por qué nosotros le decimos materiales ferrosos, porque el material que predomina y que es preponderante es el hierro, ¿sí? Por eso materiales ferrosos o aleaciones ferrosas. Este uso generalizado, como le decía, se debe a 3 factores, principalmente la abundancia de los distintos compuestos del hierro, o lo que nosotros podemos encontrar en lo que es como el mineral del hierro, ¿sí? Existen distintas técnicas de extracción de lo que es el mineral. Lo que es la conformación, esto que le decía, el proceso es relativamente económico, ¿sí? Más allá de que, digamos, en algún punto tenga todo un proceso productivo detrás. Después, lo que son las técnicas de conformación y demás son relativamente sencillas, lo cual los hace económicas. Hay una gran incidencia en lo que es el factor temperatura, que es algo que vamos a nosotros ver. Y por otro lado, lo que es la aplicabilidad, digamos, yo le dice, bueno, son extremadamente versátiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, al tener distintas propiedades físicas y mecánicas, hacen que nosotros podamos utilizarlas con muchas variantes, ¿sí? Con muchas variantes. Particularmente, con qué conocemos con el nombre de acero, ¿sí? A las aleaciones hierro y carbono. ¿Sí? Ustedes siempre escuchen hablar de una aleación hierro y carbono, estamos hablando de un acero. O lo mismo, si escuchan, uno generalmente en lo que es la práctica es bastante común decir, bueno, este es un acero. Bueno, ¿por qué es un acero? Bueno, porque está compuesto por hierro y carbono, ¿sí? En distintas concentraciones, que eso es lo que nosotros vamos a ver. En algún punto, lo que es la concentración del carbono es lo que le da o lo que hace variar la dureza de los aceros. A mayor cantidad de carbono, el acero podemos decir que es más duro, ¿sí? A menor cantidad de carbono, el acero es más bien blando, ¿sí? Y en el medio, digamos, nosotros tenemos como distintas variantes con distintas nomenclaturas, que es un poco lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Cómo se produce el acero? Yo dejé algunos videos, ¿sí? Que son interesantes, están buenos. Acá nosotros en Argentina tenemos ciertas plantas de producción, sobre todo en lo que es Asindar y Siderar, como de los más conocidas, pertenecientes al grupo Techin, ¿sí? Producen son las más conocidas porque también son las que producen el mayor número y volumen de unidades, ¿sí? Después tenemos algunas acerías, acá en lo que es la zona zona sur, acería Aceros Angeletti, que también es bastante conocida y demás. ¿Qué particularidad tiene lo que es la producción del acero? El requerimiento de 3 materias primas básicas. Fíjense, por un lado lo que es el mineral de hierro, el carbón o coque, ¿sí? Y la piedra caliza. Nos falta algo más que es fundamental, que lo deben haber visto seguramente si vieron alguna vez los procesos productivos, más que es la inyección del aire, básicamente, ¿sí? Que va a ser un poco todo como la combustión, ¿no? Entre todo esto, ¿sí? Y con estos elementos fundamentales lo que nosotros vamos a tener es el acero. Fíjense, cada uno de estos materiales, ¿sí? Tiene una función distinta. Cada una de estas materias primas tiene una función distinta. Lo que es interesante son las proporciones. Fíjense ahí como aparece 500 libras. Si yo recuerdo, una libra, medio kilo aproximadamente. Fíjense las proporciones que nosotros necesitamos para producir 1 tonelada de lo que es hierro bruto.
¿Qué sucede en el proceso? Bueno, en el proceso muchas veces nos encontramos con distintas impurezas, ¿sí?, propias de todo proceso productivo. Ustedes, de lo que es producir acero hasta lo que es la producción de un alfajor y de pintura, en el proceso productivo hay un montón como de desechos, ¿no? En algún punto, cuanto menos cantidad o cuanto menor sea esa cantidad, bueno, decimos que el proceso es más eficiente, ¿sí? En las industrias ocurre, sobre todo en lo que es la producción de acero, ocurre, hay gran cantidad también. El tema de este tipo o lo que es la producción de este tipo de materiales y en lo que se trabaja constantemente es tratar de reducir, digamos. Fíjense que si alguna vez tuvieron la oportunidad de conocer alguna de este tipo de industrias o han trabajado, la chatarra, ¿sí?, es también una materia prima básica para lo que es la producción. Me ha tocado visitar, digamos, una de estas industrias y, y tenían un sector destinado exclusivamente para lo que era el acopio de chatarra, que después lo utilizaban, lo fundían en algún punto, ¿sí?, eso en lo que es el proceso de producción, con sus impurezas, ¿no? Porque imagínense que hacen como una selección de la gran cantidad de chatarra, ¿sí? Eh, y eso formaba parte también de lo que es el proceso productivo. Fíjense esto que les decía anteriormente de la función que cumple cada una de las materias primas. Por un lado, lo que es el mineral de hierro, ¿sí? Fíjense con los compuestos que trae, o en definitiva los componentes que en sí que trae este tipo de mineral cuando se extrae directamente en lo que es la minería, trae impurezas. Esas impurezas después, ¿qué es lo que hacen? Que el material en algún punto, como su palabra o el término lo dice, le quite esa pureza, ¿sí?, al material o al producto terminado que nosotros vamos a tener, al lingote, a la barra de acero y demás, en sus distintas formas. Fíjense las impurezas que puede traer el mineral de hierro: azufre, sílice, fósforo y demás. Eso es como el componente en algún punto principal, ¿sí?, de conformación o para conformación de el acero. Después el coque, ¿sí?, el coque o el carbón, ¿sí?, que sirve como combustible. ¿Qué es lo que genera? O gracias a la inyección del carbón o del coque, bueno, genera suficiente calor, ¿sí?, como para fundir, ¿qué cosa? El mineral de hierro, para fundir ese hierro, porque en algún punto lo que nosotros tenemos es una tolva, ¿sí?, donde se mezclan todo este tipo de materiales y después lo que nosotros vamos a tener, que es un lingote, una barra de ese acero o de ese producto terminado. La piedra caliza, también como compuesta por carbonato de calcio, ¿sí?, otro componente fundamental que lo que hace es cumplir la función como fundente, ¿sí?, y un poco elimina esos materiales indeseados, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, absorbe estas impurezas, ¿sí? Tiene esa capacidad en algún punto de absorción que digamos, elimina, eh, purifica el hierro, ¿sí?, como ustedes pueden observar, ¿sí? ¿Eso cómo se transforma? Bueno, como escoria, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede o cómo nosotros podemos materializar la escoria en el proceso productivo? Como algo que flota sobre ese hierro líquido. ¿Por qué vamos a tener hierro líquido? Bueno, esto que decíamos, con la inyección del carbón, con la inyección de aire, esto que nosotros lo que vamos a hacer es un poco fundir al material. Ahí es donde lo que nosotros lo vamos a tener, o en el formato, digamos, que vamos a tener este material, o con lo que nosotros nos vamos a encontrar, es con hierro líquido, ¿sí? Y por último, el aire, ¿sí? El aire como componente fundamental para mantener lo que es la combustión y suministrar oxígeno. Este tipo de plantas de producción lo que contienen es, dentro de las propias empresas, un suministro constante de aire, digamos, ¿viste? Básicamente, en su planta, en su interior, tienen como una mini planta, ¿sí?, de
suministro de aire. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se da con este tipo de procesos es que es continuo, digamos, lo que son los turnos de trabajo se dan de manera continua, por lo que implica la puesta también en marcha y en funcionamiento de este tipo de plantas y lo que implica los hornos y demás procesos detrás de esto. Lo que como les decía al principio, lo que más las empresas más conocidas que tenemos en nuestro país son Asindar, Siderar, parte del grupo Techin y que en algún punto conforman la mayor cantidad de lo que es la cuota de mercado, de la porción del mercado, ¿sí? de este tipo de empresas productoras de lo que es aceros. Como todo y como han visto seguramente en alguna otra materia, esto en algún punto representa un problema, ¿sí? Por lo que es la famosa formación de precios. Recuerden algunos términos, y no me acuerdo si cursé, creo que con algunos de ustedes, cuando veíamos proyectos y demás, cuando hablábamos de monopolios, ¿sí? Que hay algunas empresas que conforman como la mayor cantidad del mercado y en algún punto los clientes no tienen tantas posibilidades de comprar a otros oferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso sucede como puede pasar con las empresas proveedoras de telefonía celular. No hay muchas. Entonces, en algún punto uno no tiene tantas opciones y es ahí donde aparece la conformación de los precios. Sumado a distintas variantes y variables económicas que podemos tener nosotros en nuestro país, estas empresas, ¿sí? En algún punto, en algunos casos como que aprovechan esta situación y hay toda una estructura detrás. Me había tocado con chicos del año pasado que trabajaban, creo que era para una empresa que trabajaba para Siderar, creo que era. Hay todo un tecnicismo detrás, el cuidado de las personas, de lo que es la seguridad y demás, porque hay muchos factores, muchos riesgos que son inherentes a esta actividad, digamos, ¿sí? Un poco ya lo que es trabajar a altas temperaturas. Fíjense que lo vamos a ver con lo que es el diagrama hierro-carbono. Este tipo de materiales, dependiendo de la concentración de carbono, tienen su punto de fusión. Recuerden lo que era el punto de fusión, que era cuando pasaban al estado líquido, de 1500 grados, 1600 grados, 1700 grados en algunos casos, lo cual implica un riesgo la operación de todo este tipo de equipos y de maquinarias. Y por otro lado, esto es en algún punto como una industria pesada también. Entonces, es cierto que a pesar de quizás del tamaño de estas empresas y un poco de la discusión después de si es un monopolio o no, detrás hay todo un cuidado de lo que son los procesos productivos y de lo que son esto que decíamos del cuidado de las personas y de la seguridad y de tratar de buscar cada vez más lo que son las eficiencias. Ahí se ve, chico, yo lo voy a agrandar un poco, si ustedes igual como les digo, si lo tienen mejor. Nosotros tenemos como ciertas clasificaciones de lo que son las aleaciones. Por un lado, habíamos nombrado lo que son las no férreas, ¿sí? ¿Por qué son no férreas? Bueno, porque no tienen al hierro como componente principal, ¿sí? De esa aleación. Y por otro lado, lo que son las férreas, que quizás son las más conocidas y las que nos suenan más, las que hemos trabajado más o las que les suenan más conocidas desde el punto de vista de la adquisición de ciertos materiales que nosotros utilizamos en nuestros hogares, en lo cotidiano, digamos. Dentro de lo que son las aleaciones férreas, nosotros vamos a hacer como una especie de división entre aceros y fundiciones, ¿sí? ¿Qué es lo más importante acá, digamos? Que un poco, esto yo lo voy a achicar para que se vea, la diferencia entre un acero y fundición está en el contenido de carbono de esta aleación, ¿sí? Eso es importante, suele ser una pregunta de examen generalmente, así que es fácil, pero es importante que ustedes tengan esta rápida identificación y separación, digamos. Dentro de las aleaciones férreas,
¿Cuáles conocemos? A los aceros y a las fundiciones. ¿Qué es lo que hace diferenciar a una con la otra? El contenido de carbono. ¿Y cuál es ese contenido de carbono? Bueno, para los aceros que tienen un porcentaje menor al 2%, mejor dicho, para las aleaciones férreas que tienen un contenido de carbono menor al 2%, las conocemos como aceros. Y si el contenido es mayor o igual al 2%, las conocemos como fundiciones. Y en algún punto, si les resulta familiar o cotidiano hablar de alguna fundición y demás, y con esto que les decía al principio, una fundición nosotros, ¿cómo la conocemos? Como un material más duro, ¿sí? Fíjense si van a lo que es la rejilla, si tienen alguna rejilla en el patio de sus casas. Eso el material es una fundición, ¿sí? O es de fundición. Es más duro. ¿Y qué relación hacemos con esto? Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les decía al principio? Bueno, la cantidad o el porcentaje de carbono hace a la dureza de este tipo de aleaciones. Cuanto mayor cantidad de carbono tenga esta aleación, un poco va a dividir esta frontera entre acero y fundiciones, y por otro lado, quiere decir que ese material es más duro, tiene una dureza mayor. Después hay otras clasificaciones, ¿sí? Que Leandro, tienen que... Sí, pero ¿por qué, siendo bueno, que la fundición es más dura, ¿no? sí, Tiene otro componente a la hora de soldarlo, ¿no? O sea, vos exactamente, con el hierro usás electrodo común. Con lo sí, que es fundición tenés que utilizar un, un electrodo especial. exactamente, porque es otro el material y porque es otra la composición de esa aleación, ¿sí? Aparte, ahora vamos a ver en las siguientes slides, hay otros materiales también que hacen a la aleación y que le van otorgando otras características, ¿sí? En algún punto, el contenido este de carbono también hace, como bien vos decías, a la facilidad o no, o a la posibilidad o no de poder ser, digamos, fácilmente, ¿sí? Soldables, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales, en algún punto, tienen otras en su interior, en su conformación, que le dan otras características también y que hacen variar o hacen modificar las propiedades, como hemos visto ya desde el principio de la materia. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, de acuerdo a la composición, ¿sí? Los materiales pueden tener distintas propiedades, digamos. Bueno, un poco esto también aplica para lo que son este tipo de aleaciones. ¿Por qué le decimos aleaciones? Bueno, porque nosotros lo que vamos a tener es de mínima un contenido de hierro y carbono, digamos como una conjunción de hierro y carbono, ¿sí? Este carbono, en algún punto, cómo se obtiene o por qué se traduce en carbono. Bueno, de lo que es el proceso productivo, ¿sí? De la conformación o de la producción del acero, con la mezcla de todos estos materiales que nosotros veíamos anteriormente, y un poco, cuanto mayor cantidad de carbono tenga, va a hacer que sea más duro, ¿sí? Este material. Y a su vez pueden existir otros tipos de componentes, ahora los vamos a ver en las siguientes slides, que hacen a la aleación. Molibdeno, cromo, níquel, vanadio, tungsteno, distintos materiales, ¿sí? Esto es muy utilizado en la industria. ¿Y esos materiales qué es lo que hacen? Bueno, hacen que nosotros ubiquemos a este tipo de materiales en distintas aplicaciones, para la industria automotriz, para la industria de la producción del acero, etc. ¿Sí? Aceros inoxidables, como hemos visto, que son quizás aceros un poco más blandos, ¿sí? Eh, este tipo de material o este tipo de acero utilizado mucho más en lo que es la industria alimentaria, ¿sí? O alimenticia, un poco por su facilidad en lo que es la limpieza, etc. Entonces, este tipo de aleaciones, lo que nosotros vamos a tener es quizás aleaciones más bien simples o sencillas de hierro y carbono y después con otro tipo de componentes. Vamos a tener varias clasificaciones, esto yo les he comentado a lo largo también de la cursada y demás,
Vamos a encontrar un montón de clasificaciones, un montón de formas de ordenar y demás. En algún punto nosotros vamos a hacer una diferenciación en lo que es el contenido de carbono, ¿sí? Fíjense, bajo en carbono, medio en carbono y alto en carbono. ¿Esto por qué se da? Bueno, como les decía, esa diferencia se da en cuanto a los porcentajes que existen de carbono. Ahora lo vamos a ver en las siguientes. Siguiendo con un poco con lo anterior, vamos a tener este tipo de clasificaciones según distintas aristas. Por un lado, el diagrama hierro-carbono. No sé si en algún momento escucharon hablar, quizás a alguien que venga de alguna formación técnica, mecánica y demás, o en alguna industria, si lo escucharon hablar. En algún punto es un diagrama que a nosotros nos permite conocer un poco cómo va a ir modificándose esa aleación, ese acero o esa fundición, ¿sí? De acuerdo a lo que es el contenido de carbono y por otro lado la variación de la temperatura, digamos, cómo va pasando de un estado sólido a un estado más bien líquido y en el medio distintos estados. ¿Para qué sirve eso? Para conocer, bueno, en cuál es el punto sobre todo de fusión, esto que les decía, cuando este material se traduce o se transforma en líquido. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, para conformar en lo que es el proceso productivo el acero. Después, de acuerdo a distintos métodos de obtención, nosotros no los vamos a ver, pero en la industria hay distintos métodos de conversión, de obtención, que dependen del proceso productivo en sí. ¿Sí? En líneas generales, las materias primas, como les decía, son las mismas, pero los procesos de producción pueden variar. ¿Sí? Después, de acuerdo a lo que es la identificación y las normativas, eso vamos a verlo en las siguientes slides, en algún punto ustedes habrán escuchado hablar de acero SAE tanto, acero AISI tanto y demás, o habrán escuchado hablar desde ya de las normas ISO con quienes hemos compartido algo de calidad, o de las normas ASTM. Bueno, son normativas que tienen alguna o hacen referencia a lo que es la denominación de los aceros. Generalmente nosotros, en lo que es la industria acá en nuestro país, lo más conocido es nombrarlo por lo que es SAE o AISI, ¿sí? AISI sobre todo lo que son los inoxidables, ¿sí? Y SAE los que vamos a ver a continuación. Después, por otro lado, tenemos otra clasificación que van en torno al, como les decía, el contenido de carbono. Fíjense, un contenido, en este caso, que va del 0,05% de carbono hasta el 0,8%, ¿sí? Y fíjense cómo va variando un poco lo que es la denominación de acuerdo a su dureza. Fíjense, aceros con 0,05% de carbono, como se lo conoce como extra dulces, ¿sí? Y aceros más duros, fíjense cómo va aumentando el contenido de carbono. Por otro lado, otra clasificación que es mucho más compleja y que nosotros no la vemos acá, pero sí es bueno, como siempre le digo, que ustedes sepan que está y que existe, sobre todo si les toca trabajar en algún tipo de industrias de este estilo, es de acuerdo a la estructura interna, de la estructura micrográfica, ¿sí? Estos aceros perlíticos, martensíticos, ferríticos, tiene que ver con la composición interna desde el punto de vista de lo que es lo microscópico. No lo vamos a ver, esto sí es algo que ustedes no lo van a utilizar, que alguna vez me han preguntado esto, nosotros lo vamos a usar y demás, no van a ver seguramente este contenido o este detalle de lo que es estas nomenclaturas, pero sí es importante que si en algún momento escuchan hablar de algún acero perlítico, algún acero martensítico y demás, hagan relación a que esta denominación viene por lo que es la estructura interna. Y para conocer esa estructura interna, lo que nosotros tendríamos que hacer sería observar este diagrama hierro-carbono, ¿sí? Que es algo que viene en la segunda parte de la unidad, que es un diagrama muy, muy utilizado y que no se tienen que aprender de memoria bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque es algo que funciona como una hoja de datos, como siempre le digo. No es necesario que uno aprenda
esos diagramas de memoria porque hoy en día están al alcance. Sí es importante entender cómo funcionan, que es un poco la idea que yo trato de transmitirles a lo largo de todas estas clases que hemos tenido. No sirve de nada aprenderse un montón de números así de memoria porque probablemente lo estudian ahora para los exámenes, después se los olvidan, ¿sí? Y ahí quedó. Y es mejor, en algún punto, saber para qué sirven todas estas cosas y si después cada cual desea interiorizarse o ampliar sus conocimientos en la materia, sí puede ir, digamos, a los manuales o puede estudiar en algún punto más en concreto todo este tipo de términos, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Están por ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Buenísimo. Bien, seguimos. Clasificación. Esto que yo les decía que nosotros íbamos a hacer hincapié, en este caso. De acuerdo a su contenido de carbono, acá vamos a hacer 3 diferenciaciones. Bajo en carbono, medio en carbono y alto en carbono. Y vamos a entrar en cada uno de estos, ¿sí? Para ver. ¿Qué es lo importante de esto? Como les decía antes, no tienen que aprenderse de memoria esto que dice de 415 a 550 megapascales la resistencia, no. Pero lo que sí es importante es, primeramente, ¿qué significa que un acero sea bajo en carbono? Un acero sea bajo en carbono porque, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen, explique qué son los aceros o un poco las características, los usos y demás de los aceros bajos en carbono. Primero, que tiene un contenido de carbono menor al 0,25%. ¿Sí? Esta es la primera clasificación. Eso quiere decir que es bajo en carbono. ¿Qué significa que sea bajo en carbono? Bueno, que es relativamente blando y que es poco resistente. En algún punto, cuando nosotros vemos, cuando ustedes observan los usos que se le dan, que sea poco resistente no quiere decir que se quiebre enseguida o que sea deformable plásticamente o que sea fácil de deformar plásticamente, pero sí que sea más blando que otro tipo de aceros. ¿Sí? Fíjense el punto de lo que son las carrocerías de automóviles, ¿sí? O ciertos ángulos y demás, o láminas que se utilizan para construir tuberías y demás. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros la doblamos y la rompemos? No, eso está claro que no es así. Pero va a tener una determinada resistencia a la tracción, acá viene un término que vinimos trabajando mucho en las unidades anteriores, que va a estar en torno a esos valores que ustedes ven ahí, ¿sí? Que lo que tiene es, se va a poder deformar en algún punto, va a permitir deformarse, pero que no se va a romper tan fácil, ¿sí? Son relativamente blandos, un poco como dice la descripción. ¿Qué se le puede hacer a este tipo? Tipo los alambres. Exacto, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer, digamos, con este tipo de aceros? Bueno, como les decía antes, agregarles algunos elementos de aleación, como vanadio, cromo, níquel, molibdeno, etcétera, cobre, ¿sí? Que lo que hacen es que otorgarle mayor resistencia mecánica, ¿sí? Que empiecen a tener mayor resistencia y darle otro tipo de utilidad, ¿sí? ¿Esto de qué va a depender? Seguramente del proceso productivo que nosotros tengamos, de la facilidad de conformación y más. No es que uno dice, acá tengo un pedazo de acero bajo en carbono, tengo otro de cobre, lo junto, lo fusiono. No, tiene un proceso obviamente detrás, ¿sí? Distintos procesos que nosotros también vamos a ver, un tratamiento seguramente que se le hace a ese tipo de material para darle una mayor resistencia mecánica. Fíjense lo que hace, bueno, al nosotros realizarle un tratamiento térmico con también considerando este tipo de aleación, fíjense cómo aumenta lo que es este límite elástico, ¿no? Fíjense cómo hablábamos de 275 megapascales en un acero bajo en carbono, ¿sí? A 480. No digo duplicarlo, pero sí casi en un 80%, ¿sí? ¿Qué sucede con este tipo de aceros que son en algún punto
más bien blandos, bueno, tienen la facilidad de poder ser mecanizables. ¿Qué quiere decir que sean mecanizables? Bueno, que nosotros podemos utilizarlo esto en un torno, ¿sí? Que podamos fabricar en algún punto ciertas piezas y demás a través de este tipo de aceros. ¿Sí? Fíjense cómo en algún punto algunas aplicaciones, alambres, tornillos, ¿sí? Ciertas tuberías también y demás, estas en algún punto chapas también, ¿sí? que podemos utilizar. Esto es muy interesante porque en algún punto resume esto que veníamos diciendo. Fíjense acá cómo habla de la soldabilidad, ¿sí? Estos presentan una buena soldabilidad, ¿sí? Con un ligero calentamiento, ¿sí? Nosotros podemos soldar este tipo de aceros. Hay que ver un poco lo que decía antes Rolando en lo que nos ha agregado. Bien. Aceros medios, fíjense, nosotros vimos los bajos menos del 0,25, los medios van entre 0,25 y 0,60. Seguimos con esta misma característica en esto de ubicar de acuerdo al contenido de carbono, ¿sí? Esta clasificación. ¿Qué sucede con este tipo de acero? Bueno, fíjense ya la utilización que se le da a fabricar ruedas y raíles de trenes, engranajes, cigüeñales, ¿sí? En algún punto, con el tratamiento que se le haga térmicamente, ahora vamos a ver los distintos tratamientos y por qué se le hace tratamiento térmico a muchos de estos materiales, lo que se le agrega es, bueno, resistencia mecánica, resistencia al desgaste y tenacidad. Fíjense este tipo de aplicaciones, ¿sí? La particularidad que tiene. Son aplicaciones que están sometidas a un desgaste constante, ¿sí? Prácticamente están en funcionamiento muchos periodos de tiempos, ¿sí? Y lo que produce es un desgaste constante, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene estos aceros también? Que se les puede realizar distintos tratamientos térmicos como en templado, como revenido, para mejorar lo que son las propiedades mecánicas. ¿En qué consiste en algún punto, y a modo de resumen, para ir avanzando con lo que son los tratamientos térmicos? Mejorar, calentar, digamos, a través de lo que es temperatura y demás, modificar un poco lo que es la estructura interna de este tipo de materiales para mejorar lo que son las propiedades mecánicas y poder darle otro tipo de utilidad, como siempre decimos, ¿sí? Fíjense en este caso, algunas de las aplicaciones, como decíamos anteriormente, aparte de lo que son ruedas, trenes, o raíles de tren y demás, herramientas de agricultura, fíjense, ya empiezan a hacer usos o utilidades más pesadas, digamos, ¿sí? ¿Querías agregar algo, Rolando? Toma agua. No, preguntaba, ¿son los bulones los que hacen tratamiento? Sí, O sea que vos tenés el bulón común sí, y después tenés lo que es el, no sé, 8.8, el 12, así. ujú, Esa es sí. la dureza. Sí, a ver, en algún punto, y esto, no sé si vos me preguntás particularmente por la numeración o lo que es la nomenclatura, o si tiene que ver con que ese tipo de material pueda recibir algún tipo de tratamiento, digamos. No, porque por ejemplo, bueno, yo como visito ferreterías, Sí, escucho que, qué sé yo, para automotor sí. te piden 12, no sé, acero del 12, porque un bulón más duro, no sé. O los comunes que son 8.8. No Claro. sé qué significa esa dureza. Claro, bueno, en realidad particularmente eso que vos decís de 8.8 o muchas veces dicen TR también se los conoce, o 8x90, puedes encontrarlo de esa manera. En algún punto, ese 8.8 hace a lo que es la calidad del acero, como vos decís. Particularmente esos tienen que ver con lo que es alta resistencia mecánica y demás. Tiene que ver con eso.
La clasificación, la verdad que de por qué es 8.8 y demás, o qué tiene, o a qué hace referencia, yo no la sé, digamos. Pero sí te puedo decir que esa numeración sí hace referencia a lo que es la calidad del acero. Y en ese caso, particularmente, digamos, de este tipo de tornillo, porque lo he escuchado también, hace a lo que es la resistencia, ¿sí? Desde ya que, de acuerdo a la utilidad y a dónde nosotros, y también a qué atmósfera un poco estén sometidos, digamos, este tipo de accesorios, nosotros vamos a tener que considerar qué es lo que vamos a poner, ¿no? Porque eso sufre un desgaste. Acá nosotros veíamos el ejemplo de esto de los rieles y demás, ruedas, etcétera, son equipamientos, accesorios y demás que están constantemente sometidos a un desgaste, entonces tienen que tener un tratamiento especial y una composición especial, digamos. Esa es un poco la idea. Después clasificaciones y numeraciones hay un montón, un poco como les decía. A mí, yo particularmente no sé todas las clasificaciones y las numeraciones porque hay un montón. Esto es como cuando uno va, no sé, cuando hablamos de electricidad y vamos a pedir una resistencia, damos una resistencia de 10K. Y bueno, también hay de 4K7, de 100K, de 2K5, hay un montón. Y eso hace a una característica propia del material, ¿sí? Lo mismo ocurre con esto y lo mismo ocurre con todos los materiales que nosotros conocemos. Particularmente, en este caso, hacia lo que es la calidad del acero, ¿sí? Después, por otro lado, como hemos hablado en clases anteriores, bueno, uno tiene que saber que de acuerdo al uso también tiene un torque especial, ¿sí? Cada material, o mejor dicho, cada tornillo, ¿sí? En cada aplicación lleva un torque especial, un poco por el esfuerzo, digamos, que hay que hacerle y demás. Y después por ese esfuerzo que se produce o por la aplicación propia de ese material, en los vehículos, como vimos anteriormente, puede ocurrir que ese tornillo, si no está bien ajustado, digamos, con el torquímetro correspondiente, que se pueda cortar, se pueda romper y demás, bueno, ahí va un tornillo especial, en fin. Pero cada material o cada compuesto, digamos, de ese material hace a una propiedad distinta, ¿sí? En algún punto nosotros no vemos todas esas propiedades, un poco como les decía anteriormente. La realidad es que lo que es cada aleación tiene una propiedad distinta y demás, y quizás no aplica, digamos, a lo que es el objetivo, ¿sí? Muchas veces de la materia en esta carrera, ¿sí? Que después conocer la aleación en su profundidad y los componentes en profundidad y demás, sí quizás está más reservado a otro tipo de materias en otras carreras y demás, ¿sí? Pero bueno, es importante, como le decía, y por eso hago bastante hincapié en esto, en que ustedes puedan hacer como esta identificación, digamos, que se queden en algún punto, o que la intención un poco que nosotros nos planteamos al presentarles este tipo de materiales es que ustedes hagan una rápida identificación, ¿sí? Con lo que es, o relación, de acuerdo al contenido de acero, un poco con la dureza de este material. Y fíjense cómo va variando, entre ellas otra de lo que hablamos al principio, la soldabilidad. Fíjense, en este caso, ya requiere también un calentamiento adicional, un precalentamiento adicional, más allá de que sea una característica, ¿sí? Pero es una característica que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo que los aceros bajos en carbono, ¿sí? Y por último, lo que son los aceros altos en carbono, fíjense en este caso lo que es el rango, ¿sí? Acá ya, como ustedes pueden observar en pantalla, fíjense ya el tipo de aplicación, ¿sí? De este tipo de aceros van del 0,6 al 1,4% de carbono, ya son aceros mucho más duros, generalmente para lo que son herramientas de corte, matrices, herramientas que tienen que soportar en algún punto. Imagínense un torno que está en algún punto tratando o trabajando una pieza. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de distintas herramientas que tiene el torno. No sé si alguna vez lo han visto alguno o han visto en funcionamiento. Herramienta de corte. Exactamente.
Por Herramienta ejemplo, soldada. claro, lo que es la herramienta propia, ¿sí?, del torno tiene que tener una resistencia mayor al mismo o al material que nosotros estamos conformando o que estamos tratando de confeccionar. Entonces, en este caso, ese tipo de herramienta tiene que tener una dureza mayor. ¿Y en qué está traducida esta dureza mayor? En este caso, en el contenido de carbono, que la hace más dura, la hace más resistente y la hace menos dúctil, ¿sí? En algún punto, este tipo de aceros, y acá es la unión y un poco el nexo que nosotros hacemos con los tratamientos, para agregarle dureza, ¿sí?, a este tipo de acero, lo que se les practica son tratamientos térmicos, ¿sí? Fíjense, ahí dice, bueno, casi siempre se utilizan en la condición templada y revenida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esos son tratamientos térmicos que se le hacen a los aceros, ¿sí? Eso que le proporciona, bueno, aumenta lo que es la resistencia al desgaste, ¿sí? Y ahí el uso en las herramientas de corte. En este caso, lo que es la soldabilidad ya es muy, muy baja, digamos, ¿sí? Prácticamente no se los utiliza, ¿sí?, en ese caso. Y en lo que es las aplicaciones está directamente relacionado a herramientas de corte, ¿sí? Fíjense en los ejemplos. Brocas, cintas de sierra, discos de arado, cuchillas, etcétera, ¿sí? Como ustedes pueden observar en las imágenes. Fíjense cómo el uso también va variando de acuerdo a lo que es este contenido de carbono, ¿sí?, que vimos anteriormente. Bien, seguimos un poco más. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos entonces. Fíjense lo que les decía, las nomenclaturas. Hay hay variantes de acuerdo a cantidad de elementos aliantes que tengamos. Fíjense, yo les pido, si ustedes tienen la presentación a mano, mejor así cualquier cosa de esto que sea un poquito chico y que está más bien tomado de los apuntes directamente. Yo lo trato de agrandar, pero por las dudas, digamos, si lo pueden tener ahí mejor. Generalmente nosotros nos vamos a encontrar en lo que es la industria y lo que nos pueda resultar más habitual, ¿sí?, a nosotros es la nomenclatura SAE. La nomenclatura SAE generalmente está compuesta por 4 dígitos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso del SAE 1015. Cada uno de estos dígitos a nosotros nos da información. No es, como les repito, no tienen que aprenderse de memoria porque no les voy a preguntar qué es un acero o cómo está compuesto un acero SAE 3225. Quizá lo importante de esto es conocer un poco los últimos 2 dígitos, qué es lo que nos dicen y qué es lo más importante. Los últimos 2 dígitos nos dan el contenido en porcentaje de carbono, ¿sí? Eso es lo más importante. Fíjense el caso del SAE 1015. Nosotros, los primeros dígitos, lo que hacen es ubicarnos cuáles son los materiales que tenemos. Fíjense para el caso del primer dígito. Bueno, en el primer dígito nosotros tenemos una numeración que va del 1 al 9, ¿sí?, y que tiene que ver con distintos elementos. El 1 es el carbono, el 2 es níquel, el 13 es níquel cromo, etcétera, así hasta el 9, ¿sí? No obstante, hay hojas de datos, ¿sí?, con esto donde habla en definitiva de lo que es digamos, la concentración y la composición de este tipo de elementos o de aceros. El primer dígito nos va a indicar, de acuerdo a la nomenclatura, cómo es su composición. Fíjense vamos con el caso del acero SAE 1015. Vamos a la lectura de lo que es este acero. Nos encontramos con el 1 como primer dígito. El segundo dígito, ¿sí?, es el 0. ¿Qué quiere decir? Un elemento aliante que pueda tener este tipo de acero. En este caso, como es 0, ¿sí?, no tiene ningún elemento aliante, ¿sí?
quiere decir que es un acero al carbono, ¿sí? Es un acero ordinario al carbono, que le dicen, que es muy conocido encontrarse con aceros 1015, 1030, 1040, etc. ¿Sí? Eso es, en algún punto, algo que nosotros no podemos encontrar. Bueno, tenemos un acero SAE 1015. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un acero ordinario al carbono y que tiene un 0,15% de carbono. ¿Sí? Un contenido de carbono bajo, como quien dice, ¿sí? De acuerdo a esta primera clasificación que nosotros vimos. Supongamos que tenemos un acero que tiene, ¿sí? Un elemento, ¿sí? Aleante. En algún punto carbono va a tener, ¿no? Porque nosotros, ¿qué decíamos? Que el acero tiene su composición de carbono, pero fíjense cómo varía lo que es la nomenclatura o la identificación. Vamos al segundo caso. En el caso de un SAE 2350, ¿qué quiere decir? Bueno, el primer dígito es un acero al níquel. ¿Tiene carbono? Sí, claro que tiene. ¿Qué porcentaje? Un 0,5, 0,50 de carbono. Pero en este caso es como una aleación, tiene un elemento aliante. ¿Cuál es el elemento aliante que tiene? El níquel. ¿En qué porcentaje? Me lo da el segundo dígito, ¿sí? Fíjense, nosotros en este caso decimos que un SAE 2350 es un acero a níquel, o con elemento aliante níquel, que tiene 0,50% de carbono y un 3% de níquel. Y así con las distintas alternativas que nosotros o que ustedes, digamos, pueden observar de acuerdo a las composiciones que nos podemos encontrar. Otro ejemplo, fíjense en el SAE 3115. Bueno, es un acero al níquel cromo, fíjense como el 3 es el primer dígito, el principal aliante igual es el níquel. ¿Con qué porcentaje? Bueno, con un 1% de níquel cromo. ¿Y con cuánto de carbono? Con 0,15. Y esta es como la nomenclatura SAE, ¿sí? Que nos permite identificar fácilmente cuáles son los elementos aliantes que existen y cuál es la composición de estos elementos aliantes. Esta composición de elementos aliantes nos va básicamente a facilitar o reconocer en algún punto de qué tipo de acero se trata y cuál es su uso, ¿sí? Después vamos a tener tanto aceros como variantes en porcentajes y demás. Hay algunos más comerciales y que a ustedes les pueden resultar incluso conocidos, SAE 4140, bueno, puede ser, o un SAE, como les decía, 1015, 1020, 1030 y demás, quizás aceros que puedan resultar más conocidos, ¿sí? Desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Bueno, por su composición, ¿sí? Entonces, esta numeración, ¿para qué nos sirve? Para identificar un poco la composición de los elementos aliantes, un poco por qué tipo de elemento tiene y cuál es el porcentaje de composición, ¿sí? Eso es la idea de esto. Después tenemos variantes, como pueden observar acá, miles, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Acá esta es la foto que yo saqué de lo que es el libro. Fíjense cómo tenemos un montón de variantes con porcentajes, después aparecen otras concentraciones de los elementos y demás. Lo importante de esto, no les voy a preguntar que me digan cuál es el acero 4650, porque, como le digo, implicaría aprenderse de memoria esta tabla, que tampoco tiene tanto sentido, pero sí es importante que ustedes, digamos, en algún punto, como le digo, escuchen un acero SAE 1020. Bien, ahí hacen como una rápida, digamos, como identificación de qué se trata. Ya fíjense, con los últimos 2 dígitos ya conocen el porcentaje de carbono, ¿sí? Y en algún punto con la clasificación, que eso sí lo vamos a preguntar, esto de, bueno, de acuerdo al contenido de carbono, podemos decir, bueno, es un acero más blando, un acero más duro, ¿sí? Eso es lo importante de esto. Y una pregunta podría ser, bueno, ¿cómo puede ser una clasificación o para qué información nos da cada dígito, ¿sí? A la hora de identificar un acero, por ejemplo? Eso podría ser una pregunta, ¿sí? Ahora que por ahí ustedes identifiquen esto, como les decía, un acero 3240,
Y ya ahora se acuerdan que los últimos dos tienen que ver con el contenido de carbono. ¿Está bien? Pero después uno, hoy en día, a ver, como hemos hablado anteriormente, mucha de esta documentación es de fácil acceso. Es como que en algún punto se estudie de memoria la ley de higiene y seguridad. No tiene sentido estudiarse de memoria, o el decreto 231 que estuvimos viendo en el trabajo práctico de aparatos sometidos a presión. No tiene sentido estudiarse de memoria. Ahora, para mí, incluso como docente y con distintas prácticas que vengo haciendo, me parece que es mejor uno saber a dónde tiene que concurrir y qué nos dice esta información, porque hoy las cosas, la realidad es que han cambiado, esto como hablamos de la calculadora y de la tecnología y de la información y demás. Quizás hace 20 años atrás no teníamos tantas facilidades tecnológicas o de poder acceder rápido a hojas de datos y demás. Hoy en día me parece que lo importante es comprender un poco de dónde sale todo esto. Ustedes, como les decía antes, bueno, ahora ya saben que para gestionar aparatos sometidos a presión tienen que ir a esta legislación. Y en esa legislación se van a encontrar con lo que estuvimos viendo. Bueno, cuáles son los distintos ensayos que hay que practicar, que hay que hacer, la prueba hidráulica, cuál es la incidencia que ustedes tienen como responsables, eventualmente quiénes pueden ser los responsables de hacer estas tareas y demás. ¿Sí? Lo mismo acá, lo mismo ocurre con esto. Bueno, ahora ustedes ven un acero SAE 1030 o lo leen porque están en una industria trabajando y antes se preguntaban, bueno, ¿qué es un acero SAE 1030? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, tiene que ver con la composición del acero y los distintos elementos que tiene. ¿Quieren saber cuál es? Pueden estudiarse estas tablas, ¿sí? Después uno cuando empieza a trabajar con esto le resulta mucho más familiar y nos los podemos aprender enseguida. Esto es como la ley de higiene y seguridad, digo, por ahí no se la estudiaron de memoria, pero de aplicarla tantas veces ya saben en qué capítulo está tal cosa y les es más fácil. Después uno cuando empieza a trabajar mucho más, digamos, de corrido y continuado con estos temas, como algunos son mucho más familiares, ¿sí? Bien. ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Están por ahí? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Tomo una pausa de unos minutos para descansar la voz. Preparo el video este, que está bueno, el de la forja de Steel, digamos que está bastante bueno, no sé si lo llegaron a ver, para que veamos un poco primero el video, que es cortito. No sé si alguna vez, si tienen o haciendo zapping, han visto Desafíos sobre Fuego, un programa que está en History Channel, digamos, que está bueno, habla un poco de los tratamientos y demás que se le hacen a los materiales. Si no lo vieron alguna vez y tienen un ratito, son capítulos cortos, está bueno. Habla un poco de todo esto, ¿sí? Ellos vieron a grandes rasgos, tienen un determinado material y ¿qué es lo que hacen? Lo empiezan a trabajar, lo empiezan a tratar para llegar a qué? Bueno, a un material, generalmente lo que preparan es cuchillos, espadas y demás. Bueno, el programa tiene un contenido también de show, ¿sí? Y después lo que hacen es probar, digamos, esas piezas, ¿sí? ¿Cuál, el que cortan los cerdos? Sí, a veces es ese, sí, Sí. sí, sí. Prueban, digamos, a veces cortan hielo y demás, un montón de cosas, pero sí, es ese, es ese. La realidad, bueno, perdón si hay algún vegano o Sí, vegana. a veces lo prueban con, digamos, arman un cuerpo y prueban Sí, también sí, cómo corta, cómo secciona el cuerpo. exacto, Claro, exacto. prueban la resistencia, la dureza de lo que tiene el corte. Exactamente, exactamente. A ver, Sí. lo hacen con eso porque se supone que un poco el cuero, digamos, tiene una dureza determinada que si yo agarro el cuchillo con el que corto las papas, no lo voy a poder hacer, digamos, ¿no? Entonces con eso tratan de medir como un poco la eficiencia de los tratamientos que le hacen, digamos. Pero la realidad es que le hacen todos estos tratamientos que nosotros vamos a ver un poquito en un video cortito. ¿Y por qué le hacen ese tratamiento? Bueno, un poco para modificarle las propiedades, ¿sí? No solo para, a ver, uno enseguida dice, bueno, tengo un cuchillo o cuchilla, la que sea, lo que sea, y no es afilarlo,
y listo. Digamos, ese material tiene una composición específica, hay ciertos aceros que son mejores y demás. Y después se le hacen tratamientos. Esos tratamientos, ¿qué es lo que los hacen? Bueno, todo esto que estuvimos viendo anteriormente, mejorar esas propiedades para que no pierdan filo, para que puedan ser aplicados en distintos usos, digamos, ¿sí? Así que bueno, hacemos unos minutitos de pausa, 5 minutos, y volvemos y retomamos con ese tema, ¿sí? ¿Les parece? Gracias. Sí, profe. Gracias. Vale, profe. Bueno, vamos a seguir. No pasaron los 5 minutos. Bueno, no, vamos a tratar de... Esperamos algún minuto más. Mientras, como verán, los penales de Argentina los vi varias veces, así que ahí aparece, es bastante
me manda al frente ahí la búsqueda de YouTube, digamos. A ver, creo que el audio está, así que vamos a probar a ver si va. Mientras sigo configurando otra cosa. Si ustedes igual lo tienen o lo quieren ver en sus computadoras, el link es el que figuraba ahí, digamos, ¿sí? Es ese mismo, yo lo estaba chequeando antes, es ese. Así que, más que nada por si se llega a ver un poco tildado o algo de eso, ténganlo ahí a mano, digamos. También, como le digo, en estos programas la verdad, hay documentales que están muy buenos. Obviamente, mucho de esto es de industria estadounidense, ¿sí? Porque allá hay otras tecnologías, hay otras herramientas, hay otra disponibilidad de materiales, hay otras tecnologías, bueno, hay otros avances, creo que nada, es algo que todos sabemos. Y también tienen mucho de esto, ¿sí? De hecho, si hacen zapping y demás, yo no me suelo enganchar mucho porque hay un montón todo el tiempo y la verdad que no, si no uno se queda mirando tele un montón de tiempo que la verdad no tengo, pero sí hay muchos de estos programas que son muy interesantes, digamos, y quizás explican, digamos, y vienen bien como para conocer un poco lo que es la industria en general, ¿sí? Particularmente acá lo que va a forjar es como un hacha, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Yo le voy a dar clic y ustedes díganme si se escucha el audio. Creo que sí, pero confírmenme eso, digamos. En modo cine. Le voy a dar ahí pantalla completa. Y ahí lo No ha estoy sido pan reproduciendo. comido. Mi lingote original se rompió en la forja, resultando en horas. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, buenísimo. Seguimos entonces. Vemos el video, es para dar introducción a lo que son los tratamientos térmicos, digamos. Perdidas de trabajo y teniendo que comenzar de cero. Dibujar la forma del hacha sobre el acero es todo un desafío, especialmente porque quiero alardear con el diseño de Damasco. Oh, bueno, aquí vamos. Esta es la versión en bruto y ahora lo único que debo hacer es el agujero, pero el granete aún no se le ha hecho el mango. Aparte de tener que hacer un granete, tengo que adaptarle un mango y luego hacer el agujero en el acero, el cual tuve que repetir. Me pregunto si les costó tanto a los vikingos. Colocaremos esto en el fuego, lo calentaremos, luego haremos el agujero. Con suerte, no lo arruinaré. Necesito marcar con precisión dónde irá el agujero. Y perforarlo. Tenemos el agujero. Ahora debemos ensancharlo con el centro punto sin romper el acero. Debo pensar en qué es lo que haré y creo que será cortar algo de material, porque tengo un gran exceso ahora. Con el material ya reducido, finalmente puedo comenzar a darle forma al hacha. Al fin, nuestro hermoso perfil del hacha danesa. Pienso que el diseño de hoja ancha mostrará todo el patrón. Ya luce increíble. Hora de recocerlo. Y bien, esto ya está recocido. Es suave como la mantequilla. Bueno, no tanto, si no sería fácil hacer lo siguiente, que es rectificar esto. Usaremos el esmeril y quitaremos la escoria que tiene antes de ir a usar la lijadora. El pequeño de 51 por 122 como la lijadora Bailey. Usaremos las dos en conjunto para dar forma y para que luzca genial. Aparte de limar la fea escoria, también remuevo el exceso de acero cerda de nuestro ojo. Cada vez más luce como un hacha. Ahora, para mejorar el parecido con el hacha vikingo que estoy buscando, y debo perfilar aquí en ambos lados.
Y luego iremos con mi pequeña y monstruosa lijadora de 51x122 y usaré esa platina junto a estos rodamientos que también fungen como rodillos de contacto que me permitirán lograr el contorno de ambos lados de la forma para replicar mucho mejor el arma que estamos tratando de hacer. Y este es el hacha, tiene acabado de lija 60 por doquier y en este punto estoy algo feliz de adelantar el tratamiento de calor. Antes de endurecerla, haré un ciclo de normalizado. Esto es un proceso desestresante que nos asegurará que terminemos con una mejor hoja. A través del óxido se muestra un poco nuestro increíble diseño. Después de calentar el aceite, es hora de calentar para templar la hoja. Enfriarla rápidamente la endurecerá. Ahora voy a ir con mi nuevo horno con esta hacha saturada de aceite. Vamos a limpiar el aceite y a revenir esto por un par de horas a 220 grados Celsius. Acabo de salir del horno de revenido, puliremos esto repasando una lija de 400 por toda la hoja. El plan es reducir el grosor hacia el filo de la hoja. Este borde redondo mantiene la hoja más afilada por más tiempo y la hace más resistente al mellado. Es un hacha de batalla después de todo. Bueno, un poco como les decía, es una introducción a lo que son los tratamientos. Básicamente, lo que es una forja y los distintos tratamientos, ¿sí? Que se practican o que se le practican a lo que son los materiales. Ahí, en lo que es el video, ustedes, digamos, seguro escucharon distintos tratamientos térmicos. Primeramente veíamos como el material que tenía, ¿sí? Algunas cosas que fuimos hablando durante la clase de hoy, distintos materiales que se utilizaban para conformar la pieza. Vieron como él agarraba y aplicaba, digamos, a través de un punzón y demás, distintos, lo que es fuerza y demás, como para poder ir conformando el material. Bueno, esos materiales, el material básicamente lo conformaba y no se rompía, no se quebraba, o sea, podía seguir utilizándolo. Eran de acero, obviamente, los materiales de corte también que nosotros estuvimos viendo, o que se veían en el video, iban de la mano con esto que veíamos anteriormente, un poco materiales más bien duros que permitían a él poder ir forjando, poder ir tratando, digamos, la pieza. ¿Qué es el forjado, básicamente? Bueno, esto que él hacía de golpear la pieza para ir deformándola. ¿Qué particularidad tenía, digamos? ¿O qué le llamaba la atención? ¿Cómo hacía para doblarla, digamos? ¿Gracias a qué? ¿A cómo vieron la pieza? Al rojo vivo. Exactamente. Obvio. Estaba la Sí. temperatura, ¿sí? Digamos, la característica principal para poder trabajar esta pieza es básicamente calentarla, básicamente llevarla, acá dicen una temperatura de 800 o 1000 grados, va a depender del material en el cual se esté trabajando, ¿sí? Y eso le permitía como una fácil conformación. Vieron que como que se mostraba que lo ponía en la morsa, lo empezaba a golpear simplemente con la fuerza propia, digamos, del chico este. En algunos casos, sí, con la aplicación de máquinas y demás, pero golpeándola la podía doblar y la podía modificar. ¿Qué particularidad tenía? Vieron que no se rompía, parecía como que se empezaba a desgranar, ¿sí? a como descascararse, ¿sí? El acero, pero no se rompía, no se deformaba, como quien dice, plásticamente hasta la ruptura, como vimos anteriormente. Sí, en algún punto, digamos, la aplicación de esta temperatura le permitía, digamos, como prepararlo, ¿sí? Al material para aplicarle o para realizarle todo el resto de los procesos, ¿sí?
Esto es el forjado, básicamente. Toda esa primera parte de preparado, digamos, de deformación, ¿sí? Que se le hace al material. La característica principal y más importante a considerar y a tener en cuenta para esto es que debe estar sometido, digamos, a alta temperatura. Un proceso debe realizarse a alta temperatura, ¿sí? Luego, ¿qué era lo que hacía? Bueno, conformaba la pieza y lo que decía era, bueno, quiero darle más dureza, quiero tratarla, digamos, superficialmente, ¿sí? A la pieza, como para eventualmente darle una dureza mayor y poder utilizar esta herramienta, este hacha, para, como decíamos o poníamos el ejemplo antes del programa un uso determinado, ¿sí? Esos tratamientos, ¿sí? Que existen son los 4 que ustedes pueden observar, son los más conocidos y los más utilizados en lo que es la forja y este tipo de industrias, que también con la aplicación de temperatura, con el calentamiento, ¿sí? de la pieza, lo que hace es tratarla y mejorarle sus propiedades, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, sobre todo. Hay otros tratamientos que son conocidos como los superficiales, zincado, cromado y demás, que lo que hacen es, como su término lo dice, de manera superficial, ¿sí? Agregarle, ¿sí? Como una especie de cobertura y demás que un poco protege, ¿sí? a este tipo de materiales. Como nosotros podemos observar los aceros inoxidables. Bueno, tienen un determinado contenido de cromo, ¿sí? Que lo que hace es evitar que, básicamente, que proteger o que estos materiales, como justo se escuchó cortado. Cuando usted lo tratamiento con que se oxide. Exactamente, evitar la oxidación o lo que es la corrosión, ¿sí? Lo mismo el niquelado, el galvanizado, etc. Esto es común, digamos, ya les debe resultar familiar escuchar de materiales que estén galvanizados y demás. ¿Esto qué particularidad le da? Bueno, como una protección, ¿sí? ¿A través de cómo? Bueno, de un baño, ¿sí? De este material y como un recubrimiento. Eso le otorga como una protección adicional al material. Los tratamientos térmicos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, le otorgan básicamente a los materiales o le mejoran a los materiales lo que son sus propiedades mecánicas, lo que es su resistencia mecánica. En este caso, en el caso de un hacha, digamos, un hacha o cualquier tipo de material que ustedes o que se les requiera mejorarle la resistencia mecánica, se le practican una serie de tratamientos. En algún punto en orden. Vieron que él decía, bueno, ahora que ya lo tengo forjado, ¿sí? Al material, que ya le di la forma un poco que quería y demás, lo que voy a hacer es normalizarlo. Generalmente el normalizado es como el primer tratamiento de los tratamientos térmicos que existen que se le hacen a la pieza. Eso, digamos, tiene una cierta explicación lógica y va de la mano con el término. Normalizar, bueno, el material cuando es forjado sufre un montón de variaciones, ¿no? En su estructura, producto de, de los golpes y de la temperatura a la cual fue sometido. Cuando uno lo normaliza, en algún punto lo que está haciendo es preparar a ese material para el resto de los tratamientos térmicos, como para que puedan tomar esos tratamientos térmicos, ¿sí? Entonces, una vez que yo en algún punto realicé un forjado, que era un poco lo que ustedes estaban viendo en el video, o el forjado del material, le di la forma que quería, la estructura y demás, lo que hago es normalizarlo, ¿sí? También como, bueno, calentando la pieza, ¿sí? Y dejarla enfriar uniformemente. Vieron que lo que hacía era calentarla y la dejaba como enfriar en algún punto con aire, ¿sí? ¿Eso por qué? De manera uniforme. Después de que yo le practicé un normalizado al material, lo que sigue inmediatamente es el templado y revenido. Ahí estaban en inglés, decía anil es el recocido y demás. Estaban la terminología que ustedes vieron, abajo había unas descripciones que hacía, era el nombre de los tratamientos que decía, nombraba el templado, etc. En orden, entonces, le decía, luego de lo que es la forja o el forjado, el normalizado, después viene el templado. ¿En qué consiste el templado? Bueno, llevarlo, fíjense, a una temperatura ya, acá dice superior a la deuterización, una temperatura mayor a, en líneas generales, los 700 grados. ¿Y después qué hacer? Enfriarlo rápidamente. ¿Vieron que él lo metía
decía, en agua o aceite, ¿sí? Que se veía, lo llegaron a observar, vieron cómo calentaba y rápidamente lo enfriaba, ¿sí? Al rojo vivo, eso es como se observaba en el video, lo llevan a esa temperatura al punto de que nosotros, como ustedes decían, vemos la pieza que parece color anaranjado, rojo y demás, es por la temperatura a la cual la sometimos. Y lo enfriamos. ¿Qué obtenemos con eso? Bueno, endurecemos más al material, le damos más resistencia, ¿sí? Y después un revenido, ¿sí? ¿Qué da el revenido? ¿Por qué va de la mano con el templado? Bueno, porque cuando nosotros le damos dureza a ese material, lo que tenemos que tratar de hacer es reducir en algún punto esa fragilidad que pueda tener el material, ¿sí? Generalmente luego de lo que es un templado, ¿sí? El material en algún punto, a pesar de darle una resistencia mecánica mayor, puede verse, ¿sí? O puede aumentar su fragilidad. Por eso decimos que el templado y el revenido, ¿sí? Son tratamientos complementarios, que va el templado y luego inmediatamente a posterior lo que es el revenido, ¿sí? Entonces, siguiendo en orden, normalizado, templado y revenido, ¿sí? Otro tratamiento que puede existir y que algo se observaba también, de acuerdo a lo que son las tensiones internas que pueda tener el material y demás, es el recocido, ¿sí? Eso también es utilizado en lo que es la industria, pero en líneas generales lo más conocido, lo que incluso, como les decía, le puede resultar más familiar, es el templado y el revenido. Estos materiales mejoran, digamos, sustancialmente lo que son las propiedades de los materiales y consisten en lo que son los tratamientos térmicos. Esto probablemente entre, digamos, en el examen. Me gusta preguntar sobre los tratamientos, digamos, térmicos y los superficiales también, ¿sí? En líneas generales, nosotros, digamos, lo que hacemos es tratar, ¿sí? Primeramente o térmicamente, ¿sí? A los materiales primero, y luego después le realizamos lo que son los tratamientos superficiales, ¿no? Como una parte posterior, ¿sí? Como una parte dentro de lo que es el proceso, ¿sí? De conformación, esto va a posteriori, ¿sí? Un poco como para finalizar ese baño de cromo, galvanizado y demás, un poco como para resumir, ¿sí? Y concluir el material o el tipo, digamos, o para el tipo de aplicación, ¿sí? Así que esto es importante, anótenselo ahí, que puede llegar a entrar como pregunta para el examen, qué son los tratamientos térmicos, explicar cada uno, de acuerdo a lo visto, cuál es el orden en algún punto que se puede dar en una forja, ¿sí? ¿Qué es el forjado? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la variable fundamental a tener en cuenta? Bueno, eso pueden ser algunas de las preguntas. Una vez concluido un tratamiento térmico, ¿qué podemos hacer como para proteger, digamos, a los materiales? Bueno, existen los distintos tratamientos superficiales y demás. De ahí pueden salir algunas preguntas, ¿sí? Bien, preguntas, consultas, alguna hasta acá, al video, ¿qué les pareció? ¿Aburrido? No, estuvo bueno. ¿Fueron a Igual, alguna forja alguna vez? está bueno. Bien. ¿Alguna vez en un taller algo vieron así o vieron conformación de materiales o quizás no hace falta una forja? ¿Algún torno alguna vez vieron funcionar? No sé, ¿conocen cómo es? Yo conozco porque mi marido se la pasa viendo esos programas, porque él hace cuchillos y Mirá, chairas ajá, qué bueno. artesanales y todo el tiempo, o sea, como que está con el tema de si los metales son blandos, son duros, Claro, qué porque, bueno. o sea, una chaira, por ejemplo, si es blanda, no sirve para el trabajo porque se la encarga mayormente gente que trabaja en los frigoríficos, porque mi Mirá, marido labura en frigoríficos, ajá, entonces, bueno, con eso me tiene un poco, viste, de todo el tiempo que está lleno de chaira, cuchillo, de todo. claro. Está bueno lo de los Entonces, cuchillos. programa de fundición y de corte y de tratamiento térmico porque él se la pasa mirando. Y claro, más que en esos programas y demás, como les decía, hay mucha tecnología y es como un poco pican en punta. Nosotros quizás venimos un poco atrasados en un montón de tecnología o de materiales y demás. Entonces,
es como que está lo último siempre, ¿sí? Yo les sugiero que en algún punto, si tienen la posibilidad y demás, vayan como, digamos, no sé si viendo videos de este tipo de industria y demás, pero sí que si tienen la posibilidad de conocer, recorrer, visitar, digamos, algún taller y demás, donde sobre todo tengan tornos y eso, recuerden que lo más probable es que la mayoría de su experiencia profesional sea, en algún caso en la construcción y en otros en la industria, digamos. Entonces la industria tiene 1.000.000 de variantes, nosotros tenemos un montón, y en algún punto hay un montón de industrias que tienen, por ejemplo, tornos y fresas y demás, donde un poco replica esto que nosotros vemos, ¿sí? Ni hablar si tienen la posibilidad de conocer alguna acería y demás, es muy bueno porque en torno a todo ese tipo de actividades hay un montón de riesgos, que quizás es la parte que más a ustedes les interesa, ¿sí? Pero el hecho de conocer, como alguna vez hablábamos, todo este tipo de temas, hace que poder adquirir experiencia o al menos conocer la terminología que se utiliza, ¿sí? En lo que son las industrias en general, digamos, ¿sí? El día de mañana, licenciado o licenciada en higiene y seguridad únicamente no hace informe o formulario, sino que muchas veces termina participando de un montón de procesos y demás. Entonces el conocer, ¿sí? Un poco de qué se trata y cuál es el eje principal de muchas de estas industrias, está bueno, digamos, ¿sí? Entonces, por eso, como si tienen la posibilidad, además sé que muchas veces con la universidad y con algunas materias se organizan como ciertas visitas, ¿sí? A algunas plantas y demás, pero está bueno porque se ve mucho de esto, sobre todo en lo como veíamos hoy en lo de acerías y demás. Bien. Esta es la primera parte de la unidad 4. Yo voy a avanzar un poco con lo que es la segunda parte, ¿sí? Así ya para la clase que viene nos queda lo que es el repaso, digamos, de todos los temas en general y si quieren revisar algunos ejercicios, ¿sí? Antes de lo que sea el examen el próximo martes. Como les digo, lo más importante de estas unidades, tratamientos superficiales, tratamientos térmicos, ¿sí? ¿En qué consiste? Las características o un poco de qué información nos da la nomenclatura. Después, esto que decíamos de los aceros bajos, medios y altos en carbono, aplicaciones, ¿sí? Las características de este tipo de acero, qué diferencia un acero de una fundición, ¿sí? Esto es lo más importante, digamos, que ustedes deberían llevarse de lo que es la unidad de acero. Desde ya la composición y cómo se produce un acero y un poco cuáles son las funciones que tienen cada una de las materias primas, ¿sí? Esto es importante. Fíjense, cada materia prima tiene una función principal en el proceso productivo. Digamos, estas materias primas son las necesarias para lo que es la producción del acero. Sin alguna de estas materias primas, el proceso, ¿sí? No se puede hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es la función que cumple un poco cada una de estas materias primas? Bien, pasar a la segunda parte. Vamos a ver, siguiendo con esto mismo, lo que es el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono, ¿sí? Básicamente tiene un montón de nomenclaturas complicadas, un montón de terminologías complicadas, pero que también es muy utilizado en la industria, ¿sí? Como les decía, acá en la segunda parte hay una primera parte de lo que son los aceros inoxidables. Yo esto lo salteo hoy para hacer el nexo con lo que veníamos hablando y como para que ustedes puedan unir los temas, ¿sí? En resumen, los aceros inoxidables tienen la particularidad de que se agrega el componente del cromo, como decíamos, es como una aleación, ¿sí? Que tiene el cromo como componente, ¿sí? En algún punto que resalta, ¿sí? Que la particularidad que le da, como decíamos anteriormente, es evitar, ¿sí? Lo que es la corrosión, y por eso su utilización en veíamos lo que es la industria alimenticia, la facilidad que tiene desde el punto de vista de lo que es
la higiene, la limpieza y demás, ¿sí? Pero vamos a lo que es el diagrama hierro-carbono, ¿sí? El diagrama hierro-carbono, que es como el que están viendo en pantalla, básicamente, ¿qué es lo que hace o qué nos muestra? ¿Qué información nos da? Que esto puede ser una pregunta, no que dibujen el diagrama hierro-carbono, porque de nuevo, como insisto y como repito varias veces, esto es de información que uno puede acceder. Bueno, quiero el diagrama hierro-carbono, busco el diagrama hierro-carbono en internet, nos aparece, pero sí comprender qué información nos da. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de importante de este diagrama? Fíjense en lo que es el eje X. En el eje X nosotros vamos a encontrar lo que es la composición, ¿sí?, de carbono que tiene un determinado acero, ¿sí?, una determinada mezcla de acero. En algún punto recuerden que nosotros habíamos hecho como una diferenciación en el 2, ¿sí?, del 2% para abajo decíamos que era un acero, más de 2% decíamos que era una fundición. Esa puede ser una pregunta también. Y de acuerdo a la temperatura, ¿sí?, en qué fase nosotros vamos a encontrar o vamos a obtener, ¿sí?, a esta mezcla de acero o a este acero en particular. Fíjense, y haciendo el nexo con el video, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, este chico tuvo que calentar esa pieza que tenía de acero a una determinada temperatura que le permitía como la conformación. Si subía más de esa temperatura, ¿qué era lo que iba a pasar? Llegar a lo que es el punto de fusión. ¿Cuál es el punto de fusión? Bueno, el punto de fusión es aquel en el cual esta mezcla de acero al acero empieza a estar en estado líquido, ¿sí? ¿Eso qué nos permite a nosotros? Bueno, luego conformar o obtener o producir otro elemento u otra mezcla y demás. Entonces, la información que nosotros podemos obtener en este tipo de diagrama es de acuerdo a la composición de carbono que nosotros tengamos, que la podemos observar en el eje X, cuáles son las fases en las cuales vamos a encontrar a esta mezcla de acero particularmente. ¿Qué decimos, por ejemplo? Bueno, si una mezcla de acero tiene un contenido de un 1% de carbono, fíjense, ¿en qué parte va a llegar a la fase líquida? Bueno, fíjense acá el 1. Si nosotros subimos, lo voy a agrandar así se ve un poco mejor para quienes no tengan ahí la presentación. Fíjense, si nosotros estamos acá en el 1 y subimos hasta chocar, hasta donde empieza a aparecer la fase líquida, ¿sí?, nosotros podemos empezar a decir que para un acero de un 1% de carbono, aproximadamente a los 1350 grados, aproximadamente 1360, vamos a empezar a, en algún punto, tener a esa mezcla de acero en estado líquido, ¿sí? Y si la seguimos calentando más, ¿sí?, al punto de los casi 1500 grados aproximadamente, ese acero va a estar completamente líquido, ¿sí? Anteriormente lo que vamos a hacer es en algún punto como derretir, ¿sí?, ese material, como quien dice. Empieza como ahí es donde conoce ese famoso punto de fusión, ¿sí? Este diagrama nos da muchísima información de acuerdo a los contenidos y nos da nomenclaturas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estamos viendo la clasificación decíamos, bueno, tenemos acero hipoeutectoides, hipereutectoides y demás? Eso de acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a los distintos puntos críticos que nosotros tenemos en este diagrama, ¿sí? Eso da una nomenclatura. Nosotros si decimos que tenemos un acero hipoeutectoide, que es una nomenclatura propia de este diagrama, una nomenclatura más técnica, ¿sí?, lo que podemos decir es que se trata de un acero con un contenido de carbono inferior al 0,77, ¿sí? Entonces, este diagrama también nos permite conocer la variación, digamos, que tiene el contenido de acero, de carbono, perdón,
y la temperatura y cómo se comportan, ¿sí? estos materiales o esta mezcla, como decimos, a medida que yo voy calentando al material o a medida que yo voy sometiéndolo a temperatura. En alguna parte del video decía que lo calentaba a 727 grados, una cosa así. Bueno, sería este punto de acá, ¿sí? En ese punto, como nosotros vimos, se da un tratamiento térmico. Entonces, de acuerdo al contenido de carbono que nosotros tenemos, vamos a calentarlo hasta 727 grados, creo que era, para practicarle ese tratamiento térmico. ¿Está? Entonces, importante esto también, como para un poco redondear el tema y que ustedes... acá la pregunta que yo suelo hacer en el examen es, digo, bueno, de acuerdo a... Suelo presentar este diagrama, así que ustedes ven en pantalla, y digo, bueno, para un contenido, para un acero de un 1,5% de carbono, ¿sí? ¿A qué temperatura va a empezar a aparecer lo que es la fase líquida, ¿sí? Bueno, entonces si vengo al recuadro, subo, digamos, hasta acá, y en este punto donde empieza la L, ¿sí? Esta de líquida, bueno, podemos decir que para un 1,5% de carbono, aproximadamente a 1250 grados, aproximadamente, nosotros empezamos a tener ese acero en fase líquida, ¿sí? O para una fundición del 5%. Bueno, para una fundición del 5%, venimos por acá y nos cruzamos en esta curva, en esta que aparece acá, que es aproximado también, ¿sí? Fíjense, esta L más FS3 es esta porcioncita de acá, como quien dice. Bueno, para un 5% de carbono, ¿dónde tenemos aproximadamente lo que es la fase líquida? Bueno, 1150 grados. Es aproximado. Pero siempre estos valores tengan en cuenta que en este caso es un diagrama aproximado, ¿sí? Entonces, esta es la información que a priori nosotros, o en este Profesor, pero tendríamos esta imagen en el parcial sí, para... exactamente. Sí. Por eso les decía, Norma, que no es que ustedes tienen que dibujar un diagrama hierro-carbono. No es la idea. A veces entra, a veces no entra, pero una pregunta que en algún momento hemos hecho es, teniendo este cuadro y para el tema 1, supongamos, para un acero de 0,8, bueno, ¿a qué temperatura vamos a encontrar la fase líquida? Para el otro tema, no sé, para una fundición de 3% de carbono, ¿a qué temperatura? Suben, básicamente, y lo que hacen es cuando se cruzan un poco esa curva, es donde nosotros empezamos a tener la fase líquida, ¿sí? Es para eso, esa información, como le decía, ¿para qué nos va a servir? Un poco para conocer los tratamientos, ¿sí? Y por otro lado, para lo que es la conformación después del material, ¿sí? Piensen en lo que es el proceso productivo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Después, yo no pregunto ni que dibujen el diagrama, ni que me digan qué es un hierro beta o qué es la austenita y demás, porque, como les decía, no es la idea. Y eso, como hablamos al principio, es poco probable también que trabajen esta terminología, ¿sí? Pero es importante que conozcan, no sé si, insisto con lo mismo, si alguna vez lo han hablado o lo han visto en alguna otra materia o bueno, si lo estudiaron en algún momento. Bueno, ¿cuál es un poco el acero que nosotros tenemos en función de la temperatura y la concentración de carbono y en qué fase está? ¿Sí? Esa es la idea de conocer. ¿Eso que nos permite? Bueno, estudiar al material. ¿Estudiar al material para qué? Como le decía, para los tratamientos térmicos o para ver cómo podemos en algún punto conformar o modificar este tipo de materiales, ¿sí? Esa es la idea del diagrama hierro-carbono y de lo que me gustaría que ustedes comprendan, ¿sí? Ese es como el tema principal de esto, ¿sí? Bien. ¿Pregunta alguna? No, profe. ¿No? A simple vista es A mí como no. que
A mí no me quedó claro el cuadro, profe. El cuadro. No, Bueno, el diagrama, no lo entiendo. el diagrama este. Sí. Perfecto, bien. No lo puedo entender. Está bien, no hay problema porque lo empezamos a ver hoy. Es un poco engorroso, así con estas letras griegas que aparecen y demás. Bueno, esas letras griegas nos dan, le dan el nombre a lo que es la composición del acero. Pero no se queden con eso, quedémonos un poco con el objetivo principal de comprender este diagrama. Nosotros en el eje X, ¿sí? Vemos el porcentaje o el contenido en por ciento de carbono, ¿sí? El eje X, fíjense que va de 0, 1, 2, 3 hasta 6,67. ¿Hasta ahí me seguí, Lorena? Sí, hasta ahí sí. Perfecto, bien. En el eje Y nosotros tenemos la variable temperatura. ¿Por qué es variable? Porque lo que nosotros vamos a hacer es, como un poco se veía en el video, ir calentando al material, ¿no? Ir agregando temperatura, ¿sí? ¿Para qué? Un poco para someterlo a tratamiento térmico o quizás para conformarlo, para forjarlo y demás. Esa temperatura en el diagrama hierro-carbono está desde 0 a 1800, que es un poco lo que ustedes están viendo. Eso es como una variación. Y en el medio lo que nosotros tenemos es un poco fases del acero, ¿sí? Y distintas como conformaciones y nombres que se le da al acero, ¿sí? De acuerdo a su composición en términos de su composición de carbono. Bien, entonces, fíjense, para un acero de 2%, de contenido de 2% de carbono, separan en el eje X, fíjense acá donde está el 2. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, ¿sí? El acero va como cambiando su fase, se va modificando. Un poco era lo que veíamos en el video, sufre, digamos, como distintos cambios, ¿no? En su estructura. Esos cambios van de la mano con denominaciones técnicas. Esto que ustedes ven, alfa más Fe3C, es el nombre técnico de esa composición o de esa conformación de ese acero a esta determinada temperatura, a medida que vas aumentando en valor. Ahora, llega un momento que lo que ocurre es que nosotros calentamos tanto, 0, 100, 200, 700, 800, que ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente el acero se va a fundir, se va a poner líquido, ¿sí? Eso es como en el proceso de conformación. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se tiene el mineral de hierro, el carbón, la piedra caliza, el aire, se calienta en un horno, básicamente, y se hace como líquido. Y ese líquido después circula y sale a través de moldes, ¿sí? En forma de lingotes, en forma de distintas variantes, alambres, etc. ¿Sí? Entonces, para un acero del 2% de carbono, ¿sí? Nos paramos acá y decimos, bueno, si yo quiero conocer a qué temperatura va a empezar a aparecer su fase líquida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ver dónde se cruza, ¿sí? Este 2% de carbono con lo que son estas curvas que aparecen acá. Fíjate que esta curva, este 2, se cruza en este punto acá. Yo no sé si ustedes están viendo el cursor. A ver si le puedo poner. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Ahí. Sí, En ese punto de ahí. son las líneas rectas, digamos, no la curvita que se arma arriba. O sea, es la que baja y la que continúa. Exactamente. Vos, Horizontal. las líneas rectas, ¿sí? En realidad, mira, por ejemplo, acá va desde, en este caso, para un acero del 0,5. Del 0,5 vos subís, ¿sí? Y llegás, ¿en qué parte empieza como la fase líquida? La fase líquida vendría a ser todo esto, a ver si ustedes me pueden seguir con el cursor. Viene desde acá, acá, hasta acá, ¿sí? Todo esto, en este caso, ya empieza a ser fase líquida. Todo esto acá, ¿sí? Y en 0,5, 1450. Claro, Exactamente, exactamente. En 0,5 ustedes suben y ven, ¿dónde se cruza acá? Bueno, acá aproximadamente 1450. Ahí es donde empieza la fase líquida. Esta frontera, ¿sí? Así, es como la que determina lo que es la fase líquida. ¿Por qué? Bueno, es donde aparece la L,
más L quiere decir que es la fase líquida. Vamos para el ejemplo del 2% que le decía. Bueno, suben con el 2 hasta acá. ¿Y dónde se cruza con la fase líquida? Bueno, aproximadamente 1180 grados, 1190, 1170, por ahí, digamos, aproximadamente. ¿Sí? Para La otra curva que va para abajo, esta de acá, o esta de acá, son distintas fases que tiene el acero o la mezcla de acero en particular, ¿sí? El acero sigue estando de manera sólida, ¿sí? No pasó a la fase líquida, pero sí cambió su fase. Este alfa más gamma es un nombre de una fase que nos quiere decir que el acero o esta mezcla de acero empieza a cambiar su composición interna, se ve modificada en algún punto, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, son nombres más bien técnicos y tienen que ver con la estructura interna. No es objeto de, digamos, de análisis, digamos, interpretar qué es austenítico, ferrítico y demás. Pero sí lo más importante, como le decía, es ver en qué punto, por qué les mostraba el video y por qué veíamos estos tratamientos. Porque a medida que nosotros, si seguimos calentando y agregando temperatura, ¿qué es lo que va a pasar con el acero? Llega a su punto de fusión, básicamente. ¿Cuál es el punto de fusión? Lo que le decía, en el momento que empieza en algún punto a derretirse, ¿sí? Y se hace líquido, ¿sí? Entonces, a ver si en otra... A ver, esperen que saco el cursor. No, estos son un poco más complejos. Este es el que está como más limpio, este gráfico acá. Profe, Sí, pero entonces ahí, en ese caso, ¿no? El punto de fusión, ¿qué serían? Los 1500. exactamente. Por ejemplo, para el caso que yo decía, claro, pero de acuerdo a la composición de carbono, vos vas a tener distintos puntos. ¿Por qué? Porque vos fíjate que para un carbono de un 5%, ¿sí? Vos venís por acá, subís por acá, subís por acá, subís por acá, subís por acá. ¿En qué? Ahí, 1000. ¿Cuándo se te corta, digamos, esta curva acá Yo lo aproximadamente? veo ahí en 1100 y pico. Exactamente, 1150, 1130, no vamos a ser tan precisos en eso porque el cuadro no tiene esa, digamos, precisión. ¿Está bien? Fíjate que para un determinado porcentaje, digamos, de carbono, a partir del 2,11, como quien dice, ya esto es un poco lineal, ¿no? Sí. Ahora, en esta parte de acá, vos qué es lo que tenés. Tenés como una mezcla, no lo tenés completamente líquido. Completamente líquido, ¿a partir de dónde va a estar? A partir de acá, para arriba. ¿Entendés? Que aparece la L sola. ¿Entendés? Entonces, supongamos que diga, ¿a partir de qué punto o a partir de qué temperatura comienza la fase líquida, ¿sí? En un acero de una fundición de 3%, bueno, de carbono. Vienen hasta acá y se cruzan. Bueno, ¿en qué punto es? Esto es 1150 aproximadamente. Ahora, ¿en qué punto va a estar completamente líquido? Bueno, en este que figura acá, estos 1300 aproximadamente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó ahí un poco más claro? Profe, y si es el líquido más hierro más carbono, ¿cómo sería? Está ahí. En este punto de acá, ¿qué vos decís? No, que está la L más Este de acá. carbono 3. Este de acá, Sí. exacto. Es otra composición, digamos, ¿sí? En este no va a ser completamente líquido, digamos. A partir de esta línea, lo que nosotros vamos a tener es, en parte, va a haber una fase líquida, digamos, de ese acero, y esta composición, que es una composición que tiene un nombre más técnico, digamos, ¿sí? Ahí vamos a tener como mezcla de fases, como quien dice. Vamos a tener la fase líquida y el acero va a estar en otra composición todavía, en algún punto sólida, ¿sí? Esa es la diferencia y un poco la frontera que hay. Estas son como las que ustedes tienen que considerar y tener en cuenta, ¿sí? Por debajo, fíjense, por debajo, siguiendo este punto desde acá, lo que nosotros vamos por debajo de eso, que va a variar, no es lo mismo para un acero de un 1 acá, que va a estar por debajo de los 1350 grados, todavía no vamos a tener el acero, va a ir cambiando su fase, pero va a seguir estando en un estado más bien sólido, ¿sí? Por encima de eso, ¿sí? Vamos a empezar a tener la fase líquida. Para los que tienen un contenido, como decíamos, de 2,5, supongamos, bueno, el cambio digamos, esta mezcla de fase va a estar en estos 1150, ¿sí?
Entonces, estas son como las fronteras, digamos, más importantes a considerar en el diagrama hierro-carbono, ¿sí? Un poco como decía y como veíamos anteriormente, este Fe3 carbono o hierro 3 carbono, digamos, es cementita, ¿sí? Que presenta una particularidad. Fíjense cómo se asocia, digamos, a digamos, calentarlo a una determinada temperatura y tener ese tipo de acero, lo que hace es, le da una determinada dureza, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No puede ser tratado, no puede ser ni laminado ni forjado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, al nosotros someter a estos materiales a temperatura, lo que nos va a permitir, esto si quieren anótenselo a modo de resumen, es conocer las fases en las que están y saber qué tratamientos le puedo ir realizando, ¿sí? Una cosa es, como les decía, calentarlo a una determinada temperatura que nos va a hacer o nos va a dar una fundición más dura, le va a agregar más dureza, pero ¿qué va a pasar con eso? A esa temperatura no nos va a permitir, por ejemplo, laminarlo, forjarlo, ¿sí? Ahora, nosotros lo calentamos a una temperatura mayor, ¿y qué nos va a hacer? Bueno, como veíamos en el video, forjarlo nos va a permitir golpearlo, ¿sí? Para modificarle su forma. Toda esta información nosotros la podemos obtener en el diagrama de hierro-carbono. Particularmente, lo que, como yo les decía anteriormente, la idea de esto es que ustedes conozcan esto de cuándo pasa la fase líquida, ¿sí? Es un poco como en algún punto la frontera esta que yo le digo, de acuerdo a la composición de carbono y la variación en cuanto a la temperatura, ¿sí? ¿Queda un poco más claro? Ahora, la pregunta es la siguiente. En el cuadro, Sí. A partir del 2%, o sea, todos tienen la misma temperatura, profe. Exactamente. O sea, lo que va a variar es cuándo es completamente líquido en algún punto. Fíjate, a partir del 1150, con los 2,11, es el número preciso, ese punto ahí, todos tienen en algún punto esa cualidad. Ahora, lo que va a ser distinto es, bueno, cuando se presenta la fase completamente líquida, que no es lo mismo acá en este 2 que en este de 4, ¿entendés? Ahí, en este de 4, 4,30 es a 1150 grados, supongamos. En este de 2 es a 1400 aproximadamente. ¿Está bien? Ahí es, bueno, ¿a cuánto tengo que someterlo? ¿A cuánto tengo que calentar yo, digamos, este acero o esta fundición para obtener esa fase? ¿Está bien? Esa es un poco la idea. ¿Queda ahí un poco más claro? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si tienen más preguntas o más dudas o más consultas. Esto es un poco lo que nosotros vamos a ver de aceros en la materia, ¿sí? Como siempre hablamos, hay mucho más. Fíjense cómo va linkeado todo lo que nosotros estuvimos viendo de terminología que empezamos a ver. Porque al principio yo les decía, está bueno que sepan qué es un megapascal, conocer qué es la resistencia y demás, porque en este tipo de asignaturas va todo de la mano. O sea, cuando ustedes empiezan a conocer o a hablar, como habíamos antes de acero, cuando explicamos los aceros de bajo contenido en carbono, una resistencia de 180, 200 megapascales y demás, si previamente no veíamos un poco estas unidades y a qué hacían referencia, es como que después empiezan a sumarse, ya que hay muchos términos que son complejos, empieza como a una sumatoria de terminología y de conceptos que cada vez son más complejos de entender, ¿sí? Entonces, por eso es la idea. La realidad, como decimos, hay un montón de aceros y de procesos y demás que están en torno a eso. Nosotros lo que vamos viendo es como, digamos, lo principal de cada tema, ¿sí? Esa es un poco la idea con esto. Así que bueno, esa es la idea. Nosotros cerramos los temas acá de lo que es la primera parte, de estas primeras 4 unidades. Mi idea es que la clase que viene hagamos un repaso integral, que hagamos un recorrido, ¿sí? Si pueden tener ustedes o impresas
las unidades mejor, para que vayamos haciendo el recorrido desde el principio, repasando algunos temas los cuales puedan hacer mayor hincapié, ¿sí? Que haya que hacer algún doble clic, algo que no haya quedado del todo claro, ¿sí? Y eventualmente repasar algunos de los ejercicios si les quedó alguna duda.